¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de muchos años, a pesar de que discrepamos, creo, un poquito en términos de edad, pero yo siempre he sostenido que la edad es un estado de ánimo y en ese contexto con Carlos Moreno Alcántara hemos compartido momentos importantes. Creo que él, como yo, hemos sabido de lo que es la intolerancia política, pero no por eso hemos dejado de hacer política, ni tampoco por eso dejamos de amar a nuestro Estado y de participar y de aportar y de estar en el debate, porque finalmente esto se lleva. Me da mucho gusto, Carlos, estar contigo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio y hacerlo así sin censura, como se debe actuar Como en Dios manda, política, ¿no? ¿no? Sí, claro. Aunque luego haya consecuencias. No importa, eso yo Eso, creo eso es que es transitorio. parte del juego y el que se lleva se aguanta, ¿no? Esa es una frase que yo siempre la adopto El asunto es que porque nosotros ya aguantamos. así es, así es. Hay que ver que aguanten en su momento En cada los quien. demás y los que vienen. Oye, complejo el tema nacional, ¿no? ¿Qué está pasando? Mira, el tema de la crisis del sector salud, que el INSABI, que de verdad está afectando a grandes sectores de la población. El tema que a mí me preocupa mucho, porque es un tema de repercusión social de esta matanza en Torreón y luego el día de antier, el día de ayer, el chico que se colgó en Monterrey. Hay un efecto de descomposición. García Luna, tenemos que hablar de Así García es. Luna y por supuesto también de Acción Nacional. Así que ahí están 4 temas, ¿por dónde quieres empezar? Yo creo que yo sugeriría que viéramos un asunto macro, general, Adelante. porque que tiene que ver con la política del presidente y del partido gobernante, en el caso Morena. Mira, yo soy de los que considera que tienen todo el derecho un partido político que gana y un proyecto político que gana en la urna, y hay que decirlo que gana con el margen que lo tuvo el presidente Le da López una gran Obrador, legitimidad. le da una gran legitimidad. Dos, con el apoyo congresional que tiene, o sea, es importantísimo el tener mayoría en el Senado, tener mayoría en la Cámara de Diputados, que le permite echar a andar su gobierno. Eso no debe de ser un asunto que se le pueda reclamar. Al final de cuentas, en el estricto sentido de la palabra, la gente votó por ese proyecto. Así es. Y eso es absolutamente legítimo. Y yo creo que la oposición o las oposiciones tienen que generar dos cosas. Primero, ver que efectivamente se cumpla lo que están ofreciendo y de ser posible colaborar, y lo digo con toda la madurez política que eso implica. Y segundo, debe señalar dónde no está cumpliendo o aún cuando exista una idea señalar qué está sucediendo mal. Eso funciona en cualquier democracia. El problema es que yo sí veo, y esto no es exclusivamente del presidente López, sino yo creo que es general en la política, se piensa que por el hecho de ganar una u otra elección o tener más o menos legitimidad, una democracia, tienes derecho a que no a echar a andar tu proyecto de gobierno, a que tu palabra sea ley y no exista absolutamente ninguna otra voz. Se pierde la dimensión. Se pierde la dimensión. Y eso es muy Diríamos, grave en una sí, democracia. diríamos que también implica cierta, entre comillas, descomposición del poder, porque finalmente el ejercicio del poder, el ganar, como tú lo planteas, una elección con los márgenes con que lo hizo el partido Morena y el presidente López Obrador, no es una foto fija. No, Sí, es variable. la realidad del país, la realidad de una sociedad, no es una foto fija. Lo que hoy es, mañana ya no A es. ver, cuando hubo en el 2000 un asunto de cambio, se dijo, a ver, presidente Fox, saca al PRI de los pinos, estamos de acuerdo, hace un cambio. ¿Y qué sucedió? Más allá, y lo digo muy rápidamente, se denotó que de alguna manera entre el poder fáctico de los gobernadores del PRI, la CONAGO, otra cosa, la falta de operación política para llegar a consensos importantes en el Congreso, que no se tenía una mayoría, algunas cuestiones mezquindades que se tienen de diversos actores políticos en el gobierno y en la oposición, sin duda, no lograron cristalizar una transición como se hubiera deseado, como se planteó la reforma de Estado, por ejemplo, en ese Que momento, no funcionó. que no funcionó, o sea, ¿Por qué? Porque no se logró generar una transición democrática, o sea, eso, hubo una también tuvo el alternancia. presidente Fox en su momento cierta responsabilidad, ¿no? Yo así lo asumiría. También dentro de todos estos factores que tú estás Ah, bueno, planteando. es que yo digo que gobierno del presidente Fox fue un gobierno, si me permite decirlo, económicamente responsable, se puede decir.
socialmente... Claro, hubo crecimiento, cierta estabilidad. Socialmente comprometido el tema del seguro popular, que ahorita vamos a hablar de eso Claro. también, una inversión importante a los pueblos y comunidades indígenas con la creación de la CDI, el artículo 2 constitucional, reconocimientos, temas que parecieran muy tabús en un gobierno del PAN, se fueron echando para adelante. Pero hay que decirlo, políticamente un desastre. No hubo una operación política correcta, no hubo un asunto del manejo de la investidura presidencial, que no es un asunto de cuestión faraónico, sino la responsabilidad, ¿qué dices? La responsabilidad de ser jefe de Estado y empujar mucho tipo de, una serie de proyectos. No hubo una operación política correcta, ¿no? Tampoco, no estuvo ni con ni todo el PAN, ni todo el PRI, ¿no? Se decía, oye, el gobierno de Fox es tan incluyente que hasta panistas hay, ¿no? Entonces, Diego también lo dijo en alguna conferencia, ganamos la presidencia, perdimos el partido. Claro, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Con el presidente Calderón una elección muy difícil, muy complicada, eso te va dando. Pero vamos, y con el presidente Peña se vuelve al estilo de los gobiernos divididos con un gobierno del PRI que ya no tenía los poderes metaconstitucionales que tenía el PRI. Bueno. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Que yo creo, o en mi opinión, que la ciudadanía, el pueblo de México, los votantes dijeron, a ver, sí vamos a optar por un cambio que sea hacia la izquierda, como lo ha planteado López Obrador, pero yo creo que hubo una cuestión estratégica importante. Le dijeron, casi, y para que no haya pretexto, ahí te va ahí todo, te va ¿no? el Congreso, ahí te va el Senado, ahí te van gobernaturas, ahí te van presidencias municipales. ¿Sí? Entonces tiene una concentración de poder tal que no tiene ningún pretexto. Que no sucedía desde el 94, cuando tuvo el PRI la última Fue ocasión la última que tuvo mayoría en la Cámara. En ambas cámaras. En ambas cámaras. Sí, porque el 97 se le cayó. cayó. Ya que es cuando viene el G4 y cambia toda la estructura del Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cierto lo que tú estás diciendo. Hay un poder absoluto el que se le dio un cheque en blanco al presidente López Obrador. Y eso te genera dos cosas. Una posibilidad de echar a andar tu proyecto de gobierno sin ninguna cuestión que te impida por razones de apoyo congresional, presupuestal o de legitimidad política. O la otra, puedes caer en la perversión del exceso, abuso de poder, o que no sepas ni de lo que tienes en las manos. Porque finalmente, y eso tú que también eres un estudioso de la ciencia política, los teóricos lo plantean muy claramente. Los contrapesos son fundamentales. Esenciales. En una democracia. Pero además, hay que entenderse, y esto es a lo que quiero llegar, el contrapeso al poder político no tiene que ver con la discusión o reparto del poder entre fuerzas políticas. Tiene que ver con que el poder público garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos, independientemente de sus partidos políticos y de su esencia. Dos, que no se utilice el poder con un sesgo de venganza política. Y que es muy frecuente. Que es muy frecuente, por supuesto, y que no exista, al final de cuentas, un uso personal del poder, sino un apego a la supremacía constitucional y el respeto a las instituciones. Entonces, esos contrapesos son esenciales para que la supremacía de la Constitución esté por encima de la voluntad política y personal del gobernante, para que no interfiera. O sea, el Estado no tiene por qué interferir en tu vida personal, no tiene por qué interferir en tu propiedad, no tiene por qué interferir en otras cosas, y si va a interferir es para garantizarte salud, para garantizarte vivienda, para garantizarte seguridad. Entonces, estamos observando que hay un gobierno cuya intervención del Estado no está interviniendo para dar cumplimiento al artículo 4 constitucional. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derechos. Van a decir, ay, ¿por qué no lo decían antes? ¿Y por qué no? La construcción política es permanente. ¿Sí? Y yo creo que el grave problema es que se piensa que el tener una legitimidad de ese tamaño obliga a que todo mundo se calle, a que me dejen hacer y que no tengamos lo más grave, que no tengamos la capacidad de corregir, enmendar o escuchar. Y eso es lo que está pasando en general. Tantas cosas que han sucedido. Tenemos un avión presidencial que ya se va a regresar y que ni se paga y se va a seguir utilizando. Tenemos una situación
en un momento dado de los índices de inseguridad que pues Bueno, abrazos no se ha dado. el año año pasado fue el año más violento desde hace más de una Si década. tú me hablas de los muertos de Calderón, si tú me hablas de los muertos de Peña Nieto, bajo esa misma tesitura hoy deben ser los muertos de López Obrador, que yo no comparto esa idea del todo. Eso Claro, no es así. No debe haber una adjudicación directa porque evidentemente hay otros factores, hay actores, hay situaciones, hay todo lo que tú quieras, Pero pero hay un evidentemente hay una política pública que está fallando. Pero hay un problema de fondo también, Aero. Cuando el presidente, y no es que yo lo exculpe, ni mucho menos, cuando el presidente llega al poder, se da cuenta que no es lo mismo, como dicen los paisanos, ser borracho que ser cantinero. ¿No? Eso está bueno. Y no es lo mismo batir el mole que aguantar el tostado del chile. Entonces, O pelar cebollas para claro, ponerse al entonces, caldo de pollo. ya está ahorita con los ojos irritados, ya está ahorita en esta cuestión, o ahora tiene que servir y aguantar al borracho, válgame la expresión en ese sentido. Y se da cuenta que hay muchas cosas que se hacían o se tomaban bien o mal, pero que había, yo no me gusta mucho hablar de las razones de Estado, sino que hablaba de que las circunstancias no son las idóneas para que tú eches a andar las cosas como tú quisieras, o que los resultados no se dan. Verbigracia, yo puedo implementar una política de darle dinero a la gente porque esa es mi visión social, subsidiaria, absolutamente. Deja tú paternalista, porque luego dicen que es acusación, asistencialista. Electorera, clientelar, lo que tú quieras. Es una cuestión de atención social directa, asistencialista. Que se puede enmarcar en el contexto de la justicia Ok, social. se da en el contexto de la justicia social, pero es una cuestión de dónde sale ese dinero. Claro. Entonces, si tú no tienes un crecimiento de empleos, si tú no tienes un fomento a la inversión, si no hay crecimiento como hoy se dio en un crecimiento cero, pues ¿de dónde van a salir los contribuyentes que estén dispuestos a dar para aquellos que necesitan recibir? Yo no estoy en contra de que haya la necesidad de establecer ciertos subsidios, pero estos deben ser enfocados, temporales, planeados y que tengan una visión de igualar las oportunidades para que en un futuro mediano o cercano, si fuera posible, ya no sean una carga para el Estado, sino sean contribuyentes del Estado, porque al final del día yo creo que un país debe aspirar a tener verdaderos contribuyentes, verdaderos ciudadanos y tener cada vez menos personas que subsidiar. Cuando tú tienes un asunto donde tienes más pobres que atender, pues no es un país exitoso, eso me queda muy claro. Que no es culpa del que está inmerso necesariamente en la pobreza, desde luego, pero tienes que generar, y ahí vuelvo a retomar lo que dices, tu política pública está fallando. Entonces, ¿por qué empieza a fallar esas cosas? Porque se dan cuenta que no solamente es tomar recursos del que tiene, cancelar programas de inversión, cancelar programas de infraestructura agropecuaria, cancelar programas de apoyo a los municipios, cancelar simplemente el solo hecho de pensar que no ha habido obra pública, con el garlito de que, y es cierto también, que si el diezmo, que si la lana o eso, lo cierto es que no hubo derrame económico y ya están los números, crecimiento cero, inseguridad tremenda, y otro tipo de circunstancias que te lleva a pensar que no hay una política pública correcta. Pero eso no es el problema. A todos los gobiernos hacen un planteamiento, puede ser resultado, hay resultados, para eso son las evaluaciones, corrijo, genero, apunto, redirecciono. El problema es que hay una obsesión de culpar al otro y nunca asumir la responsabilidad. Es que ese es el otro tema grave. Sí, es decir, para el presidente y para, de hecho, su gabinete, todo es el neoliberalismo, ¿no? Es decir, en ese tenor se sitúan las circunstancias, todo lo que falla es culpa de los que estuvieron, ¿no? Calderón es el culpable bueno, ya que, ¿de qué no es culpable el presidente Calderón? Que no es santo de mi devoción, aclaro, No. Pero finalmente creo que tú tienes razón en el tema, en un tema que es toral, la forma del ejercicio del poder, y me parece que y me extraña, te lo digo, fíjate, un poco con conocimiento de causa, porque yo tuve la oportunidad cuando milité en el Partido de la Revolución Democrática, en donde ocupé diferentes cargos,
de tratar de cerca al hoy presidente, que era un activista político Claro. y después presidente del propio partido. Nos tocó estar en circunstancias que se tuvieron que atender conjuntamente con la dirección del partido cuando fuimos diputados en la 56. Nos tocó el tema del FOBAPROA, por Aquí ejemplo, el tema de negociaciones con los gobiernos. Y en ese contexto, la verdad, yo diría que yo conocí un López Obrador que era duro en el debate, pero finalmente accedía, negociaba, en el buen sentido, porque la política es Es negociación. negociación, es acuerdo. ¿No? Es búsqueda de consensos, de acuerdo, construir puentes, Claro. tenderlos. Y sí, hoy da la impresión de que hay solo una visión sobre los temas y no hay más verdad que la del presidente, y eso es preocupante en el contexto de lo que tú estás planteando. Pero en el mismo contexto, Carlos, Acción Nacional, es decir, independientemente de que se adjudiquen culpas al PRI, al PAN, al PRIAN, como le llaman, independientemente de ello, ¿qué viene para Acción Nacional? Porque finalmente, sí, con los resultados electorales del año pasado, hubo un cambio político fundamental en México desde el punto de vista electoral, de resultados. Todavía el presidente, estaba yo viendo hoy en la mañana su aprobación, sus índices de aprobación, si bien han tenido merma en los últimos meses, todavía son altos, es decir, estamos arriba del 50%, casi el 60%, y ahí van fluctuando. Entonces, ¿qué viene? ¿Cuál sería, a tu juicio, el momento para inducir, para participar, para proponer, para cambiar, y qué esperas? Bueno, en principio partiría de la última reflexión que haces. Sin duda ahí tiene niveles de aprobación importantes el presidente de la República. Guardadas todas las proporciones, porque por supuesto son mayores, todos los presidentes anteriores han tenido un nivel de aprobación mayor al del resultado electoral de su partido. No hay una relación directa entre la aprobación del presidente y el éxito electoral de su partido. O sea, bajo ese escenario, el PAN hubiese tenido crecimientos importantes por arriba del 40 o del 50 o hasta del 60% de la votación, tomando en cuenta los niveles de aprobación entre el 60 y 50 que tuvo los presidentes Fox y Calderón, o el propio PRI que llegó a tener esto. Por supuesto, Peña tuvo alto hasta cuando lanzó el Plan México, ¿no? Hasta ahí. Yo creo que el presidente Peña estuvo alto hasta el Pacto por México. El Pacto por México, yo creo que hasta el 2011, ¿no? 2013, que diga así. 14. Sí. Bueno, a él lo que le golpea es a Ayotzinapa. Ahí es el parteaguas. Hay un parteaguas porque sí, no da respuestas correctas. Pero el caso es de que tiene una aprobación también alta al principio, hasta el pacto, sí. ¿No? Y incluso 2 o 3 días antes de Ayotzinapa, perdón que luego recuerdas hechos que a veces no tienes la precisión, pero 3 o 4 días antes de que sucediera lo de Ayotzinapa, había estado en la ONU y había sido reconocido como el Safe presidente de la modernidad, lo habían entrevistado para diferentes foros, había estado con grandes empresarios internacionales, es decir, y 3 días después se cae. La política es así. La política es así. Que eso es a veces también lo que no entienden los que están en el poder. Exactamente, ¿no? Que siempre se tiene Ahí está Evo, perdón por poner un ejemplo. Simplemente, de un personaje que creo que en su momento, sus 2 primeras presidencias sobre todo, fueron muy exitosas. No, y el crecimiento económico fue indiscutible. Exponencial en Bolivia, el combate al narcotráfico, aunque ahora se diga lo contrario. El tema de la desigualdad social que la hizo revertirse, en fin, ahí está, y mira, ¿qué sucede? Es decir, ¿qué pasa, no? Intenta perpetuarse en el poder y no le gusta a la gente. Ahí tienes Ortega en Nicaragua, ¿no? Ahí está. Otro caso simbólico, ¿no? Los sandinistas tirando a Somoza, luchando contra la represión, la dictadura, ganan, es decir, sale Somoza, van a la presidencia, luego la pierden con Chamorro, regresan 10 años o un número después de lustros, y mira ahora, ¿no? No, Lula y Vilma en Brasil, y ahora es el regreso de Bolsonaro, absolutamente. Sí, es complicado. Complicado. ¿No? Pero mira,
Yo creo que en ese contexto, yo sí creo, pasando a la siguiente reflexión, el Partido de Acción Nacional creo que tiene una gran responsabilidad y tiene que aprender a entender cuál es esa responsabilidad. Competir para ganar o recuperar espacios, cualquier partido político que esté en la contienda lo hace y es parte de una chamba, pero eso no es lo importante. Si te pierdes ahí y no logras conectar realmente cuál es la razón de que existe un equilibrio de poderes, te vas a quedar solamente con un voto duro y un poquito de lo que logres cosechar de la simpatía si le atinas a un buen candidato. Eso Claro. no puede pasarle al PAN. El PAN tiene que hacer una redefinición en concreto de cuál es su visión doctrinaria. Y no hablo de dogma, hablo de doctrina. ¿Cuál es su visión frente al crecimiento cero? Su propuesta de economía social de mercado. Frente al manejo personalísimo del poder, el respeto al Estado de Derecho y la supremacía constitucional. Ante la subordinación de los poderes, la independencia de los poderes. Ante el peligro de la pérdida del control constitucional, la defensa por la legitimidad e independencia de la Suprema Corte de Justicia. Ante la búsqueda del retomar las facultades metaconstitucionales del poder público, la defensa de los organismos autónomos. Entonces debe de hacer un planteamiento. Y otra cuestión más importante, ante el centralismo exacerbado del país de un solo hombre, debe plasmar una política, una oferta política de la construcción del país desde lo local con los gobiernos municipales y mayores recursos a estados y municipios. Y te preguntaría, en buen plan, ¿es posible que eso suceda en Acción Nacional? Es que ese es el reto, o al menos varios panistas estamos haciendo este planteamiento. Que de alguna manera en el PAN hay un relevo generacional. Hay un relevo generacional, Marco está ahí generando esto. Hay una cuestión, yo creo que el PAN debe de comprender que debe de retomar a muchos de sus liderazgos que le dan autoridad y legitimidad moral, pero debe de contemporizar con muchos de los nuevos cuadros que están generando una cuestión. Pero además, yo creo que el PAN debe presumir un poco más varios de sus gobiernos. Ahí tienes Yucatán, ahí tienes Guanajuato, ahí tienes sí, Querétaro, cierto. ahí tienes Tamaulipas, que son cuestiones importantes. El lunes en A Fondo y en Contraste se comentaba precisamente el caso de Yucatán referente a la inseguridad. Ahí es está. un estado donde realmente hay seguridad. Bueno, es decir, los índices de seguridad son bastante altos. Hay un respeto a sus policías. Eso es importantísimo. Hay respeto. Lo platicábamos por cosas que han venido sucediendo, ¿no? Y tienes razón, sí. Hay que reconocer, porque también hay que reconocer lo bueno, porque siempre se critica lo mediático que sale mal, pero creo que hay cosas que son positivas. Pero, Carlos, sí, yo lo veo complejo eso, que se pueda alcanzar. Yo creo que es un gran reto y es el reto de los que tenemos que hacer la chamba desde la base militante, desde desde los órganos dentro del partido. Se requiere de un gran acuerdo, pero también yo creo que el PAN necesita abrirse. Yo creo que el PAN necesita abrirse a la sociedad. O sea, cuando te hablo, un partido político o el PAN normalmente, déjame decirte, tiene una historia de ser cuestionado, de ser muy selecto, muy cerrado. Tiene algo que ver con razón de las infiltraciones que se daban en el viejo régimen, pero eso ya pasó. La verdad es que eso ya es un paradigma que debe desecharse. Hoy partido político que no se abre. Ahora, se trata de que te abras para, válgame la expresión, para empanizar a los que llegan, no para apriistar a los que estamos. Entonces, perdón por el término, pero así nos enseñaron, ¿no? En aquella cuestión, ¿no? Porque además, eso es cierto, desde el surgimiento el PAN tuvo un perfil muy, muy claro. En sus inicios surge como una respuesta al régimen de Lázaro Cárdenas, a sus políticas, tiene una vinculación, no sé si se ha exagerado, o por lo menos yo sí siento que ha cambiado, porque las sociedades han cambiado, pero un tanto un corte de vinculación religiosa con la Iglesia Católica en su momento. Después algunos liderazgos sí juegan algún papel de esa naturaleza, pero tú tienes razón, creo que ahora el reto es otro. Yo tampoco creo que sea el de volver a hacer alianzas como la del año antepasado, ¿no? No, yo creo que tiene que hacer una reflexión muy, muy, muy interesante. Porque tanto al PAN como al PRD los perjudicó ese... Yo veo es mi punto de vista. Fíjate que yo veo un problema con el PAN. La gente deja de votar al PAN cuando deja de ver panismos. Cuando ya no hay una diferenciación
entre la oferta que tradicionalmente hace el Partido Acción Nacional y lo que hoy ofrece junto o separado, ya no es un asunto. Siempre he pensado que las alianzas son coyunturales y temporales y respondieron a una necesidad de la búsqueda de la alternancia y el establecimiento de una transición. Hoy ya no es así. Hoy, ¿qué sucede? Hoy hay reglas. Fox ganó solo. Pues el Verde... Prácticamente, bueno. Calderón sí ganó solo. Calderón ganó absolutamente solo con el PAN. Pero ganó con alianzas coyunturales. Como tú lo dices. Entonces, esas alianzas coyunturales hay que hacerlo. Eso es el ejercicio de la política. A mí me parece que no tienes por qué comprometer ideología, no tienes por qué comprometer perfil, no tienes por qué comprometer ciertos compromisos, pero sí puedes construir programa de gobierno, sí puedes construir coyunturas, sí puedes construir aperturas, y eso es lo que hace falta. Todo panista debe de entender que debe defender principios y valores que le dan una identidad, como decía Carlos Castillo Peraza. No se puede ser panista de supermercado donde vas tomando del anaquel lo que te conviene. Se afirma y se es panista. Ahora, no es lo mismo ser panista que simpatizar con el PAN. También puedes simpatizar por el PAN. Castillo Peraza de los ¿no? buenos liderazgos sí, claro. de Acción Nacional. Respetable, ¿eh? Yo tuve oportunidad de tratarlo. Claro, también puedes simpatizar con el PAN y también puedes dar una candidatura externa dentro del PAN. Sí, claro. Pero siempre que es abrirse a la sociedad. Que es abrirse a la sociedad, pero siempre debes tener una visión pragmática para después generar una propuesta programática. Incluyente. ¿No? Incluyente. Yo creo que los tiempos te obligan a ello. Bien, dentro de ese contexto, porque el tiempo es inexorable, pero claro. Dentro de ese contexto, Oaxaca viene, bueno, el año próximo hay elecciones prácticamente en todo el país. Aquí en Oaxaca va a haber renovación de Congreso y de presidencias municipales. Y en el 2022 va a renovarse la gubernatura. ¿Cuál es tu visión? Yo veo como toda intermedia en Oaxaca una elección de partidos, una elección más de marcas, y eso te da un primera instancia. ¿Qué es lo que va a empujar en Oaxaca? El tema de las presidencias municipales. Yo creo que ese es el asunto. Una renovación del Congreso va a tener una cuestión importante. El dilema y el paradigma va a ser si logramos penetrar de la importancia de tener un equilibrio en el poder para llevar a cabo cosas que hacen falta y frenar excesos. Hay un área importante para ofertar, y a eso le vas a tener que sumar, bueno, los perfiles correctos. Y la otra tiene que ver precisamente que ahí es donde, ahí vas a pelear sin duda, aunque no se quiera, hay un debilitamiento de Morena, sin duda, pero vas a pelear necesariamente contra la figura del presidente, y ese va a ser un debate muy interesante. Pero por otro lado, y algo donde tenemos una gran oportunidad es en lo local. Tenemos presidencias municipales de medianas a desastrosas, y eso va a permitir que haya una posibilidad de estructurar ofertas importantes. ¿Ves alguna coalición en el 2022? Fíjate que ¿amplia? En el 21 no. Porque ya ha habido coaliciones en Oaxaca y bueno, algunas han sido un fracaso. Fíjate, ¿no? que en el 20... Como gobierno, quiero Exacto. decir. Sí, esa es otra cuestión importante que es bueno comentar. En el 21 no veo eso, veo así una elección en ese sentido. Por marcas, partidos. Por marcas, partidos, pero en el caso particular de Oaxaca, con un crecimiento en la definición de las presidencias municipales. Okay. Eso va a hacer la elección. Se va a modificar el escenario. Se va a modificar ese escenario. Sobre todo en el sistema de partidos, ¿no? Claro. Porque ahorita este año se eligieron 400 y pico por usos y costumbres. Y no se modificó. Y eso no modifica. No modifica el escenario partidario. Y en el 22, pues yo creo que va a ser de coyuntura. Yo no veo ahorita, si hoy fueran las elecciones, yo no veo que el partido en el poder pueda repetir. Sin embargo, es posible que una fuerza política, si tú me dices Morena es el mayor perfilado, puede ser que una encuesta exista, pero cuando pones a todos los que están contendiendo por Morena, no solamente tienes que ver con el mejor o menor perfil, yo no voy a andar haciendo publicidades, pero lo que sí te puedo decir es que al final de cuentas solamente va a ser uno de todos los tiradores. Y, pues claro, no hay gubernaturas plurinominales, ¿no? Y normalmente no es la disciplina lo que caracteriza estos grupos. Bueno, y además va a haber otra alternativa que muchos no han visto. Ya pronto, creo que en febrero, se tendrán que aprobar los nuevos registros de partidos políticos. Y ahí van a entrar nuevos escenarios. Y bueno, pues ahí hay otros escenarios, viene de nuevo el PES, ahora cambió ahí un poco la denominación, que fue aliado de Morena, no los veo nuevamente con Morena. Luego
Me parece que el tema del partido del Bester va a dar guerra, porque Ahí tiene está. muchos recursos, el de redes sociales, y luego el de la Cuarta Transformación, el movimiento Ujú. de la 4T que lidera un personaje muy cercano a Marcelo Ebrard, que fue su secretario de Salud, Mariano Brizuela, Ujú. que se perfila también como partido político y como alternativa, porque en este país donde lamentablemente no hay una cultura electoral definida, ni mucho menos creo que ideológica, si tú dices Morena y 4T vas a decir es lo mismo, Mismo. ponle al que sea. Entonces, todo eso puede generar una serie de escenarios previsibles, como tú lo estás planteando. Pero el 22, como no va a estar sujeto a la coyuntura nacional, Además, ¿no? además, Es una elección solita y no va a estar sujeto a la búsqueda del Congreso o de las presidencias municipales en una elección paraguas, yo diría que puede pasar cualquier cosa. muy bien. Está simpático. Oye, Carlos, qué padre y qué agradable platicar contigo. Te Hombre, muchas agradezco gracias. mucho que hayas aceptado esta oportunidad. Lamentablemente nos acaba el tiempo. Toda esta conversación además surgió porque un amigo común habló Sí, contigo claro. de mi libro de Sin Censura, que precisamente es el que da origen a esta conversación. En la primera etapa, las primeras etapas del 2000 al 2006, hicimos más de 270 entrevistas y de ahí escogimos 100 personajes que los estamos plasmando sus versiones, las versiones estenográficas para que sean realmente lo que ellos dijeron en 3 tomos. Este es el primero y a raíz de esto surgió que viste el libro ahí con el amigo, surgió la conversación. Al amigo Carlos, ahorita le Gracias. pongo un autógrafo, Claro te que sí. agradezco mucho tu presencia y que algo que quisieras agregar para los oaxaqueños, los mexicanos, los ucranianos, los de Irán, los de Estados Unidos, los que tú digas. Solamente que siempre entender que en política no hay nada escrito ni nada eterno, pero lo más importante que es la posibilidad de entendernos con los que piensan distinto. Es decir, no es o tú o yo, sino somos tú y yo. Y ahí se construye la democracia. Excelente, me gusta, me gusta. Gracias. Bien, Carlos, qué Gracias. gusto. Amigos, llegamos al final de Sin Censura. Muchas gracias. Nos vemos pronto.